adoramos, te bendecimos, resaltamos y te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos concedes de reunirnos una vez más para contemplar las maravillas de tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te doy gracias aquí por mis amados hermanos y también por esta palabra que, confiando en la ayuda indispensable del Espíritu Santo, me pueda a mí ayudar a comunicarlo fielmente. Permíteme, Señor, no salirme del contexto de cada texto y que podamos, Señor amado, ser edificados y que todo sea para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Quiero invitarle al libro de Jeremías en el capítulo 15. El tema que quiero abordar es el siguiente: la palabra y las palabras. La palabra y las palabras. Hace un tiempo, pues, escudriñando las Escrituras, yo me encontré con ese texto y verdaderamente me impactó, porque la palabra del Señor es tan rica. La palabra de Dios es como lo es la gracia. El apóstol Pablo dice, habla de la gracia, y él dice la multiforme gracia de Dios. Multiforme naturalmente dice multifacética, que tiene muchas fases. Es como una manera de verlo, como un diamante. Un diamante tiene diferentes facetas y cada faceta es hermosa en sí misma. ¿Okay? Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, Jeremías 15, Jeremías, pues, se le llama, no sé si ustedes han oído, le llaman el profeta llorón. No sé si usted alguna vez había oído esta expresión, porque particularmente él escribió otro libro pequeño, el libro de Lamentaciones. Entonces ahí él se lamenta por la caída del pueblo de Dios que estaba en destierro, y todo eso naturalmente le causó al gran llanto. ¿Quién no se humilla cuando el pueblo de Dios se desvía del camino y no va en pos de Dios? Entonces él escribió. Pero Dios lo llamó a él cuando Dios lo llama a él, usted puede leerlo en los primeros capítulos. El Señor lo llama para que fuese su vocero, y él le dice al Señor: Señor Jehová, he aquí que yo soy un niño y yo no sé hablar. Un niño. ¿Sabe cuántos años tenía ese niño? Él tenía aproximadamente 17 años. Es decir, que un niño de 17 años. Lo mismo dijo Moisés, ¿recuerda? En Éxodo capítulo 3, ¿a quién vas a enviar? Y eso, a mí me agrada esa actitud. Porque eso demuestra, ¿verdad?, cuánto nosotros dependemos del Señor en la obra a la cual Él nos ha llamado, ¿verdad? El Señor lo dijo bien claro: sin mí nada podéis hacer. Entonces, algo que un predicador sea predicador en el sentido de predicar, de ser un maestro de la palabra, de ser un evangelista, de ser un pastor, o cualquier otro ministerio, o un hermano que comparte el evangelio, como lo vamos a hacer más tarde. La actitud debe ser: Señor, enséñame, yo sin ti nada puedo, enséñame tu palabra, enséñame, porque verdaderamente
estoy completamente sin tu recurso, yo no puedo hacer nada. Y finalmente el profeta Jeremías, él fue y respondió al llamado. Ya se me viene a la mente esto, de ver si lo encuentro, me gustaría leerlo, porque esto nos dará ayuda. El Señor lo llamó a él. No lo tengo marcado, pero seguramente usted lo tiene marcado en su Biblia, donde Dios lo llama y le dice, aquí está, ya regresaré. Mira Jeremías capítulo 1. Dios preparó su profeta poniendo, usted mira el versículo, cuando le dice en el versículo 6, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Bueno, y Dios le dice, y me dijo Jehová, versículo 7, no digas soy un niño. Aquí viene por qué. Aquí viene, porque a todo lo que te envíe, o sea, yo te envío, es con mis recursos, es con mi sabiduría, es con mi palabra, y esto, hermano, a mí esto me da gran refrigerio. ¿Sí? Me da refrigerio porque no depende de mí. Lo que Dios anhela de nosotros en la proclamación del Evangelio es obediencia al llamado. Y el Señor, y una vez respondemos al llamado, como en el caso de los discípulos, que dicen Marcos, y llamó así a lo que Él quiso. Número uno, para que estuviese con Él. Segundo, para que lo predicar. Primero, estar con Él, comunión con la palabra, lo que estamos hablando, comunión con la palabra encarnada, y lo vamos a desarrollar el tema, porque esto tiene ramificaciones en todo lo que nosotros emprendamos. No importa el ministerio que el Señor le plazca ubicarnos. ¿Me sigue? Hablamos el día antepasado de los dones espirituales, ¿ustedes recuerdan? Entonces, los dones espirituales, hay lo que se llaman dones vocales, donde el que tiene que usar la palabra, ¿verdad? Tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que exhortar, tiene que consolar. Pero también, aunque no sea en el contexto de estar en un púlpito, la palabra, todo lo que usted va a hacer en su ministerio, tiene que ver con la palabra. El mensaje será sobre eso también. Esto viene siendo, hasta cierto punto, una introducción al mensaje. Es importante que verdaderamente el pueblo de Dios tenga conciencia que Dios lleva a cabo todas sus cosas por medio de su palabra. Por medio de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Él dijo Dios, Génesis 1:3, él dijo Dios, que dice, y dijo Dios, sea, y fue hecho. La palabra, como dice en hebreo, la palabra de su poder. Entonces es indispensable nosotros entender que Dios es por medio de su palabra, no la nuestra, su palabra. Entonces aquí, miren lo que Dios hace con el profeta Jeremías. Lo mismo hizo con Moisés, lo mismo ¿qué hizo con Isaías? Le pasó lo mismo, le purificó los labios y le dio el mensaje que hizo con Pablo. Para esto te he puesto, para ponerte por testigo. Dios llama, y una vez que Dios llama a sus vasijas, a sus hijos, el Señor lo capacita. Ahora, no tomemos esa expresión, ¿verdad? Como yo oía una vez, hermano, yo no me preocupo por estudiar porque Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré. Bueno, la va a llenar de viento, la va a llenar de disparates si no te preparas, ciertamente. Porque Dios prepara a sus hijos y Él tiene una manera, hay un proceso. Entonces aquí, mira lo que dice en el versículo 9, esto con Jeremías, el llamado de Jeremías, la comisión de Jeremías al ministerio, a llevar la palabra. Y le dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
he puesto mis palabras en tu boca. El tema de hoy es la palabra y las palabras. Aquí está de una manera plural, mis palabras. Son muchas palabras, pero en esa palabra está la palabra, el mensaje de Dios. ¿Me sigue? Lo vamos a ver más claro. Entonces dice aquí, mira, versículo 10, que te he puesto. Note usted en el versículo 7 dice, te envié. A lo que te envíe. Yo soy que te envío. Okay, como yo soy que te envío, ¿qué es lo que yo tengo que hacer también? Yo te pongo. Te envío y te pongo. Dios envía y Dios pone. Pero ¿qué hizo primero? Lo llamó. ¿Vemos eso ahí? Dios lo llama para enviarlo, y al enviarlo le da los recursos para ministrar. ¿Cuáles son los recursos? La palabra. He aquí he puesto mis palabras en tu boca, y le dice, mira, ahora viene cuál va a ser la labor de Jeremías y cuál es la labor de un expositor de la palabra, sea en el contexto, particularmente en el contexto ministerial, cuando uno responde el llamado. ¿Okay? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Aquí lo dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Propósito. Esa palabra para implica propósito. Ponga la atención, usted ve la palabra para en la Biblia, porque para significa que hay un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué te llamo? ¿Para qué te envío? ¿Para qué? Para, número uno, arrancar. Míralo ahí. Se lo quiero marcar, hacer algo con eso. Arrancar. Segundo, destruir. Tercero, arruinar. Tres cosas negativas, devastadoras, para que pueda venir lo del Señor. Ustedes pueden ver eso. Dios no va a edificar en ruinas de hombre. Dios primeramente derrumba lo que no es de Él. Derrumba lo que no es de Él. Para darle un ejemplo. Usted ha leído el libro de Daniel una vez. Y usted ha leído en el capítulo 2 del libro de Daniel que tuvo el sueño y vio la estatua y que era de oro, la cabeza era de oro, el pecho de plata, los brazos de bronce, cosas igual. Usted ve, y luego Dios le revela a Daniel el significado, dice, tú eres esa cabeza. En resumidas cuentas, esa estatua representa todos los reinos, del superior, que viene siendo oro, al inferior. Pero ¿qué pasa? Que para que el reino de los cielos se establezca, el reino de los hombres tiene que ser destruido. De la conexión. Dios no va a poner vino nuevo en odres viejos de los hombres, ideas recalcitrantes, conceptos equivocados de los hombres. ¿Y qué dice? Y vi una piedra cortada, no con mano, un acto soberano, una piedra que dice que le dio con ímpetu al estatua. Arranca, derriba, destruye. Y luego, ¿qué pasa? Y luego, no solamente eso, dice que vino el soplo de Dios, el neuma, y no fue hallado rastro alguno. En otras palabras, no quedó ni un residuo de aquello que era por los hombres. Y luego dice que entonces esa piedra creció y se convirtió en una gran montaña. La montaña en la Biblia representa, de la misma manera que la estatua representa el reino, la gran estatua representa el reino eternal del Rey Jesús, nuestro Rey. Entonces, aquí Jeremías es llamado por una misión de tres cosas: arranca, destruye, arruina. Arranca, destruye, arruina. Para, una vez esa obra
se ha llevado a cabo, viene ahora lo que se va a hacer para edificar y para plantar. Estamos, ¿no? Dios no va a poner nada, déjame ver si en medio de toda esta ruina, vamos a ver si en medio de toda esta tradición de los hombres, de los fariseos, el Señor lo dijo a los fariseos, ¿verdad? ¿Quién echa vino nuevo en odres viejos? ¿O quién tiene un vestido nuevo y le pone un remiendo viejo? ¿Qué representa eso? El odre viejo representa lo del hombre, las tradiciones, los conceptos. El vestido viejo representa lo del hombre. ¿Qué representa lo nuevo? Un retazo nuevo, un pedazo nuevo, o el vino nuevo. Entonces, el vino nuevo requiere odres nuevos. Odres nuevos. El vestido nuevo, si tienen un pedazo que está mal, mi mamá era costurera, yo sé lo que es. Mi papá hacía zapatos. Entonces yo estaba acostumbrado a mirar todos los pedazos, todas las cosas que hacían, ¿verdad? En la factoría, o en donde yo vivía, mi mamá, cuando yo miraba. Y él tenía todos los materiales, todo nuevo. Aún si venía alguien a arreglar un zapato, y el zapato estaba viejo, él no le ponía un pedazo de cuero viejo, él cogía un pedazo nuevo y lo arreglaba y lo cepillaba y parecía nuevo, ¿verdad? Porque le puso algo nuevo. Entonces, lo mismo acontece en lo que tiene que ver con la obra restauradora. En el contexto de la evangelización, Dios arranca lo viejo, destruye lo viejo, la vieja naturaleza, entonces comienza lo nuevo a surgir. Y aquí acontece de la misma manera, ¿verdad? Entonces el Señor le quita a los fariseos, dice, no, ustedes invalidan los mandamientos de Dios con vuestras tradiciones. En otras palabras, los mandamientos de Dios es el vino nuevo. El problema no es los mandamientos de Dios. El problema no era la ley. La gente se confunde y cree que la ley no es el problema. La ley es perfecta, la ley estaba buena. El problema no era la ley, el Pentateuco. El problema era las falsas interpretaciones que ellos hacían de esa ley y le añadían tradiciones y daban un mandamiento de hombres. Entonces Dios llama a Jeremías a arrancar para luego edificar y para plantar. Y ahí viene. Ahora miren Jeremías 15 ahora, donde le decía. Por causa de ese ministerio que Dios le dio al profeta Jeremías, él tuvo muchos enemigos tuvo el profeta Jeremías. Recuerdo en una ocasión que lo cogieron en una cisterna, lo metieron en una cisterna, gracias a Dios que no había agua, no se ahogó, ¿verdad? Y él predicaba y lo hostigaban, lo perseguían, no tenía fruto lo que hacía, porque le digo sinceramente, si Jeremías no hubiese formado una mega iglesia, Jeremías no hubiese sido un pastor de una mega iglesia, Jeremías no iba a el mensaje de Jeremías no era un mensaje popular, como el de hoy en día no es popular. La gente tiene comezón de oír y quieren oír otras cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos quieren oír otras cosas. Entonces el profeta Jeremías, él seguía adelante. Y ahora él se encuentra desanimado en el versículo 15. Estoy en Jeremías 15:15. Mira lo que dice. Y aquí Dios lo reanima. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta.
por amor a ti yo sufro. Esto que estoy pasando, lo estoy pasando porque tú me llamaste, me comisionaste, pusiste tu mensaje en mi boca y me dijiste, arranca, derriba, destruye, para que luego plante y siembra. Esa es la obra. Esa es la obra. Yo veo este texto. Esto para mí es algo un territorio muy glorioso, porque esto es lo que es la obra de restauración. En el contexto de lo que es la restauración de la iglesia, nuestras vidas, donde hemos estado siendo hijos de Dios, claro, siendo hijos de Dios, en esta iglesia, y lleno nuestras vidas de un montón de escombros, de énfasis, ¿me entiendes? Cosas que nos han enseñado. Y luego el Señor en su misericordia viene con una palabra restauradora. Y el Señor, ¿qué es lo que el Señor está haciendo ahora? Arrancando, derribando, destruyendo. ¿Y qué hace la obra? Cada día. Cada día le va poniendo un poquito más y más. Y luego un día de eso, Dios mío, pero ¿dónde estaba ese texto que nunca no había leído? ¿Cómo va a ser? Y ahí estaba. Va a pasar de verdad. Y uno ve y dice, pero no. Y viene esa palabra de una manera fresca, ese rema, ese impacto de Dios a uno. Y es el Señor haciendo su obra restauradora en la vida de uno, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí viene el versículo 16, que es de donde saco el tema de hoy. La palabra singular y las palabras. Miren lo que dice. Aquí está, usted lo va a ver. Fueron halladas tus palabras. Plural. Y las comí. ¿Cuándo fue que él comió la palabra? Cuando Dios lo llamó. Recuerdan que dijo, aquí yo pongo. Las comí. Yo como. ¿Verdad? Como la imagen sería, por ejemplo, cuando un ave se llena su pico, su buche de todas esas semillitas de la comida, completamente llena. Entonces llega al nido y ahí están sus polluelos y comienza a distribuirla, a alimentar a cada uno de ellos. Así que esa es una idea, para dar una idea. Así es. Entonces dice aquí, y las comí, y tu palabra, eso que eran palabras, ahora se convierte en mí, en tu palabra o tu mensaje. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Por qué? Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tú invocaste tu nombre, lo que tiene que ver con su naturaleza. Tú me revelaste tu grandeza. Y a pesar de que estoy en oprobio y que nadie quiere oír el mensaje, y que yo no veo fruto, y que yo no veo esto, y que yo no veo lo otro, tu palabra me fue de gozo, de alegría a mi corazón. Y luego dice en el versículo 17, él dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Oh, yo soy el ungido. Sí. Vamos a darle, ¿verdad? El ungido de Jehová. Te oigo la gente, algunos que quieren que le llamen, que le den título, porque ellos profesan que tienen. Tiene que ser humilde. Tiene que ser sencillo de corazón. Que huela oveja al líder. Y no, el líder no debe oler al líder, debe oler a la oveja. Que esté con la oveja, que llame a la oveja, que cuide a la oveja, que se preocupe.
¿verdad? Eso que tiene eso es un líder. Entonces, dice aquí, y mira que Dios lo usó. Digo usted, hermano, ese libro de Jeremías, que tiene 52 capítulos, y luego el libro de Lamentaciones tiene 4, si mal no recuerdo, sí, 4 capítulos, es decir, que escribió 54 capítulos de la Biblia y mucha profecía. Él podía engreírse. No me engreí. No me engreí. ¿Por qué? Porque fueron allá de su porque fueron allá de su palabra. Él halló y fue a la alegría de su corazón, su gozo. Esta es una palabra mía. Esta es una palabra mía. Entonces, en la proclamación del Evangelio, en la proclamación del Evangelio, en los contextos, en la diversidad de sus contextos, evangelización doméstica, misiones, consejería, de tú a tú, de lo que sea, tiene que tener la preeminencia de que la palabra de Dios sea hallada. Fueron halladas tu palabra, y tu palabra. Ahora vamos a leer un poco más, ¿verdad? Es una introducción. Número 1. El único y gran objetivo de la palabra, el único y gran objetivo de la palabra es Cristo, la palabra viva. Cristo, la palabra viva. Ese es el único objetivo. Usted ha oído esa expresión, no sé si hay veracidad geográfica, todos los caminos conducen a Roma. ¿Te oído esto, verdad? Bueno, yo digo, todos los libros, los 66 libros de la Biblia, conducen a Jesucristo. Todos. En la Biblia tiene 1189 capítulos. Y en la Biblia. Y todo en la Biblia tiene que ver con la supremacía, como decíamos en un mensaje, la supremacía de Jesucristo. Cristo no es un apéndice, ¿verdad? Como eso tiene la iglesia, que dice un montón de cosas y luego ponen a Jesucristo como si, para que la gente diga, ¿verdad? Yo lo he visto. Gran campaña evangelística con el evangelista yo no sé qué, o el profeta no sé cómo se llama, y abajo Cristo salva en esta minúscula. Yo lo he visto. Donde el Señor Jesucristo, ¿verdad? Su gloriosa persona, la majestuosidad del Rey de Reyes, Señor de Señores, lo glorioso que es Él, lo grande que es Él, el creador del universo, el verbo de vida, la palabra encarnada, el gran yo soy de Éxodo 3, el alfa y el omega de Apocalipsis 1, y vamos a tratar a Él como si fuese uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el único y gran objetivo de la palabra es Cristo, la palabra viva. Mira aquí en Juan capítulo 5, elaborando sobre ese punto. Juan capítulo 5. Él le dice a sus contemporáneos, los escribas y los fariseos, y él tiene ese diálogo con ellos en Juan capítulo 5. Y él está hablando de testimonio en el versículo 31, Juan 5:31. Mira el testimonio. En otras palabras, cuando alguien habla, tiene que tener testimonio. En otras palabras, ¿quién te respalda? ¿Quién es tu autoridad? Por ejemplo, un embajador. ¿Qué hace un embajador que todas las naciones
Aquí tenemos en la iglesia 14 diferentes nacionalidades. Y cada una de esas nacionalidades tiene un embajador, ¿verdad? El embajador que va. El embajador no tiene su propia agenda. El embajador no tiene un mensaje. El embajador va detrás de toda esa nación. Está bajo la bandera de esa nación y él tiene ya todo escrito. Y dice, yo vengo en el nombre de mi nación, defendiendo mis intereses. Él no tiene mensaje, él simplemente es enviado. ¿Por quién? Porque el presidente lo envía, la nación lo envía. Entonces Cristo está hablando de testimonio y él le dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro, yo soy el embajador. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Otro, ¿y quién es ese otro? ¿Quién es ese otro que da testimonio del Hijo? Dice aquí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es mi Padre, yo he habitado desde antes de la creación del universo en el seno de mi Padre, y yo sé que su testimonio es verdadero. Y dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Vino ese, ellos cuestionaron a Juan, y hemos oído un tal Jesús de Nazaret haciendo milagros, dando parábolas, ese que estamos esperando, le metieron un mensajero. Y él le dice, y él dio testimonio de la verdad. Juan dio testimonio de la verdad. Y la verdad, como dice la palabra, la verdad es y está en Jesús. Y dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. En otras palabras, lo que ustedes digan de mí, perdón la expresión, me importa tres pitos. Decimos en el lenguaje criollo del pueblo. A mí qué me importa lo que ustedes dicen. Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Testimonio, ¿verdad? Dice, bueno, uno dice que tú eres un profeta, otro dice que tú eres el otro, Elías, y el otro dice que tú eres del otro. Testimonio de hombre. Bueno, testimonio de hombre. Y dicho sea de paso que esos testimonios eran veraz, porque cada uno de ellos hablaron y señalaron a Jesucristo. Pero ¿qué dijo? Y entonces le dice él también. Eso dicen ellos, testimonio de hombre. Eso dice el populacho, la gente por ahí. ¿Y ustedes qué dicen? Ustedes que son mis discípulos, que son míos, que me han oído por 3 años, ¿qué dicen ustedes? Y vamos a decir Pedro, ¿verdad que sí? Dios dijo, usando la boca de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios dio testimonio de su Hijo por boca de Pedro. Eso es lo que está ahí. Dios dio testimonio. ¿Qué fue lo que le dijo? No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, dichoso. Dichoso. Cuando nosotros podemos decir hoy, yo puedo decir sin la mínima duda, y lo he dicho por la gracia de Dios por 42 años, tú eres el Cristo de Dios viviente, el Hijo de Dios viviente. Ahí no hay duda, no hay lo más mínima duda de que Él no sea el Hijo de Dios viviente. A tal punto, dice, un revelado, ¿tú crees que Cristo es el Hijo viviente? Yo, sí. Te voy a pegar un tiro. ¡Disparo! Le diría. ¿Por qué te detienes?
coge el gatillo y túmbame la cabeza. Él es el Hijo de Dios viviente. Él es el Hijo de Dios viviente. Entonces, porque cuando hay eso no viene de los hombres. Eso viene por revelación. Que usted conozca a Dios, que usted ame a Dios, eso es porque Dios se le ha revelado. Usted es bienaventurado. No tiene una idea. Yo no me dejo de maravillarme después de 42 años que el Señor me salvó. De que el Señor me tuvo a mi memoria. Y cuando yo me veo, ¿verdad? Porque el verdadero Juan Córdoba lo conoce Dios y yo en parte. Y cuando yo me veo en este espejo, ¡wow! ¡Qué horrendo! Fotografía. Veo en Romanos 7. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que yo digo. ¿Y qué dice abajo? Gracias. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque todo es por pura gracia. Por pura gracia. Y yo digo, yo me quedo maravillado y que voy a llegar hasta el último día y voy a verlo en su gloria. Y que cada día que pasan los años más me acerco a ese día. ¡Gloria! Amén. Entonces le dice aquí el testimonio, le dice 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En otras palabras, para que tengáis confianza de que el testimonio que de mí se da no es según hombre, sino que según Dios. Que no pongan su fundamento en arena movediza, en el hombre, el testimonio de alguien. No. Es el Padre que da testimonio. Entonces dice aquí, hablando de Juan, y él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, porque ustedes recuerdan que fue decapitado. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cuál es la evidencia, la credibilidad de aquellos que hallan sus palabras y comunican la palabra? El testimonio. Usted habla con convicción. Usted habla con convicción. Esto es una cosa, algo teórico, algo que uno lo leyó, en el tomo 7, qué sé yo, del siglo. Es un testimonio, el testimonio de Dios mismo, que es transmitido por medio de su Espíritu Santo a usted. Usted ha recibido ese testimonio. Y luego dice el versículo 37, también el Padre. Note usted, aquí están dos testimonios. No sé si lo ven. Decían ahí. En el Antiguo Testamento decía que toda cosa era aceptada por dos o más testigos. ¿Recuerda eso? Usted conoce el principio. Aquí está hablando aquí viene él y dice, bueno, primeramente, el primer testimonio es las obras que yo hago. Nadie hace las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le dijo Nicodemo? Tú eres enviado de Dios, tú eres profeta de Dios. Nadie hace lo que tú haces. Nicodemo estaba dando testimonio, el testimonio de hombre, porque él había visto las obras, pero eso no era suficiente. Él dice, también significa, hay algo más. El Padre que me envió, como envió a Jeremías, como envió a Moisés, a Isaías, y nos ha comisionado a nosotros. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz,
ni habéis visto su aspecto. En otras palabras, eso es irrelevante. El hecho de que ustedes, porque ustedes no lo conocen. Ustedes no lo conocen, me siguen. En otras palabras, el primer testigo es las obras que él hizo, y por medio de esa palabra la ejecutó el Padre. Pero aparte de eso, está el testimonio del Padre. ¿Cuál fue el testimonio del Padre? Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a Él oí. Él es mi testigo verdadero, óiganlo a Él, escúchenlo a Él. Lo dijo cuando fue bautizado en el río Jordán. Lo dijo el Padre en Mateo 17 cuando se transfiguró. Recuerdan que fue con Jacob, Juan, Pedro y Jacob y Santiago. Ahora viene acá. Aquí viene por qué. Ahora viene aquí por qué. Aunque ellos habían oído las palabras. Y de vista, no estamos saliendo. Aunque ellos habían oído las palabras, todo lo que él dijo, parábola, esto y lo otro, no estaban oyendo las palabras. A Cristo mismo, las palabras. Así. Ese es el asunto. Entonces dice aquí, mira lo que dice ahora. Ustedes nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Tercero, ni tenéis, ¿qué cosa? Su palabra. Pero eran palabras que le daban. ¿Y por qué no dice? Ni tenéis sus palabras? Cuando eran parábolas, y eran sermones, y era su palabra. Porque Cristo es el pensamiento de Dios encarnado. ¿Entiendes? Usted sabe que en gramática la acción está en el verbo. ¿Ya lo digo? En el principio era verbo. ¿Y el verbo era? Dios. Verbo, el verbo. En inglés dice, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Palabra, ¿sí? Palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Me gusta en español, me gusta de ambas maneras, en inglés word, y me gusta en español porque yo sé, se llama verbo. En otras palabras, el Padre, lo que el Padre piensa, lo lleva a acción por el verbo, y ese verbo es su palabra, y la manera que lo manifestó fue que lo encarnó. Su pensamiento, el pensamiento de Dios encarnado es Jesucristo. Y cuando nosotros predicamos, y cuando nosotros ministramos, es la palabra. Damos palabras, como ahora mismo. Ahora se está comunicando palabras, pero en todo esto hay una palabra, en todo lo que está diciendo. Entonces dice aquí, mira el problema. Ustedes, número uno, nunca habían oído su voz. Segundo, no han visto su aspecto. Y tercero, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Porque el Padre me envió a mí, el Padre me envió a mí, y el Padre es el segundo testigo. ¿Están entendiendo? Se necesita el testimonio. Entonces, primeramente ellos vieron las obras, lo que hizo. Ellos se quedaron maravillados. Algo tan raro. Pero entonces el problema es que no creyeron ese mensaje de las obras, porque no creyeron que aquel que le envió le dio la autoridad para llevar a cabo la obra. Por ejemplo, yo estoy leyendo el Evangelio otra vez, y estoy ahora de nuevo, creo que por Mateo 12, estoy ahora leyendo esta semana, que decía, por el príncipe de los demonios, que tú echas fuera demonios. Sorprenda. Miraban las maravillas, las obras de la palabra, lo que era para dar testimonio de que él era genuino, ¿no te entendiendo? De que no era un falso. Pero no solamente era eso, que ellos vieran milagros, era que no recibían el testimonio de aquel que le había enviado.
entonces le dice, aquí viene el versículo 39. ¿Y lo que dice el versículo 39? En el versículo 39, yo quiero que captemos este versículo, porque se ha malinterpretado. Y es bueno que ahora se corrija esto. Este versículo 39 no está diciendo escudriñen las escrituras, está diciendo ustedes la escudriñan. ¿Ves la diferencia? Está diciendo ustedes escudriñan las escrituras. Ustedes eran escribas y fariseos. Ustedes escudriñan las escrituras. ¿Qué está pasando? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Es eso correcto? ¿Por las escrituras se puede adquirir la vida eterna? Algunos están medio dudosos. Ahora, le voy a decir, le voy a llevar el contexto. Le voy a llevar el contexto. Y que desde la niñez habéis escudriñado, conocido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Pablo Timoteo. Entonces las escrituras te pueden llevar. Cristo está correcto, está correcto. Esta palabra, Dios le dio las escrituras. Estamos hablando Génesis a Malaquía. ¿Ok? Génesis a Malaquía. Estaba dando esta parte. Ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes piensan que podrían tener la vida eterna. Pero había un problema. Como dijimos al principio de la clase, las escrituras, todas las escrituras, tienen el fin, el objetivo de llevarnos a algo. Mejor dicho, de llevarnos a alguien, a una persona. Entonces, de nada vale leer las escrituras si no vemos a Jesucristo. Desde Génesis 1:1 hasta Malaquía capítulo 4, creo que tiene 4 capítulos. Si leemos las escrituras, ellos leían todos los sábados, iban a la sinagoga. Y dicho sea de paso, amados hermanos, que a veces en la iglesia está pasando lo mismo. Se escudriñan las escrituras, se leen las escrituras y la gente está como que, como un adormecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces dice aquí, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros parece que tenéis la idea de la vida eterna. Mira lo que dice aquí, ellas, las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Nota lo que él dice. Esto es algo masivo. Él está diciendo que todas las escrituras, toda la Biblia, dan testimonio de Jesucristo. Todas. Si usted me dice a mí un libro en la Biblia que no da testimonio de Jesucristo, le podemos probar rápidamente que sí da testimonio de Jesucristo. ¿Verdad? El libro de Levítico, pero ¿cómo va a ser, hermano Juan? Eso es lo que habla de sangre, de carnero. Entonces, sí, exactamente. 5 ofrendas mencionadas. Y cada una de esas 5 ofrendas representa el sacrificio de Jesucristo. Pero hermano Juan, yo he leído el libro de Esther. Y en el libro de Esther no se menciona a Dios, ni Jehová, ni santuario. Pero habla de descendientes. Es un solo texto. Si de la descendencia de los judíos es este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama? Es este. ¿A quién se refería? En el libro de Esther, ¿a quién se refería? Estaba la reina Esther. ¿Cómo se llamaba su tío? Ok. Good morning. Si la descendencia de los judíos es Mardoqueo, que lo era, le dijo a Amán, ¿verdad? Caerás delante de él. En otras palabras, tú estás luchando con la descendencia de los judíos
Y la descendencia de los judíos tiene un gran legado que es: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y de la tribu de Judá venía el descendiente y vas a caer delante de él. Ahí está todo. Un solo versículo, uno solo, habla de la descendencia de los judíos. Eclesiastés, ¿cómo se pone? Eclesiastés. Sí. Por ejemplo, Salomón escribió el libro de Proverbios, Cantar de los Cantares, y el libro de Eclesiastés, que tiene 12 capítulos. Y en el libro de Eclesiastés es como Salomón, que se cree que él estaba lejos de Dios porque se apartó y se fue en pos de los ídolos por un tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comienza el libro de Eclesiastés? Dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él comienza en el libro de Eclesiastés, una pregunta. Él comienza en el libro de Eclesiastés a elaborar y dice: yo hice esto, y construí esto, y hice lo otro, y esto me fue fastidio, y tuve siervo, acumulé plata, y todo esto me fue fastidio del alma. ¿Cómo concluye el libro de Eclesiastés? ¿Cómo concluye el capítulo 12? Este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así. Comienza con la futilidad de la vida, lo vano. Hermano, yo no sé si usted llegó a esa conclusión. Yo he llegado a esa conclusión, que todo es vano, todo es vano. O sea, todo es como dice él, como perseguir el viento, ¿verdad? Yo digo, como un perro que se quiere coger la cola y no se da cuenta que es la de él, sí, y da vuelta y vuelta y vuelta, y digo, pues oye, déjate quieto, es tu cola, cogiendo algo que no sabe para dónde viene, ¿verdad? Entonces eso es lo que es la vida sin Jesucristo. Amén. Y ahí está en el libro de Eclesiastés también. Entonces aquí dice Juan 5:39: ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. O sea, ustedes la escudriñan y ustedes dicen, bueno, supuestamente van a encontrar a Jesucristo. ¿Se da cuenta? No lo ven. La persona, hasta que Cristo no venga, hasta que Cristo no nos salve, nosotros lo que sea podemos leer la Biblia, pero nada pasa, porque Dios tiene que revelársenos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice entonces? Y aquí viene: ellas dan testimonio de mí. Ahí está un testimonio. Yo soy otro que doy testimonio y no queréis venir. En otras palabras, las escrituras me están señalando: este es el camino, esa es la verdad, esa es la vida, y cogen, se va por otro lado. Se va por otro lado, se han extraviado todos. Como dice Isaías, todos se han extraviado, todos a una, se han apartado. Mas Jehová llevó en nosotros la iniquidad, y llevó en él, ¿verdad? Entonces, la palabra viva que viene siendo Jesucristo y la palabra escrita, eso es lo que está diciendo, lo que está exponiendo. La palabra viva, Cristo, y la palabra escrita son inseparables. No la podemos separar. No podemos decir, como algunos dicen, o sea, yo creo, algunos días, yo creo lo que dice la Biblia porque no creo en Jesucristo. ¡Qué tontería! ¡Qué disparate! Yo creo lo que dice aquí, pero no me habla de Jesucristo. Él fue un gran personaje, él fue un profeta, entre otros, el otro fue profeta, este fue profeta, el otro, pero Jesucristo, no, con él no. Yo no creo que se dio. Eso es lo que da testimonio de él. ¿Cómo tú vas a creer? Hay una inseparabilidad, ¿me entiendes? Las palabras señalan a la palabra. Fueron halladas tus palabras y tu palabra me da testimonio de la palabra. Todo lo que lee. Entonces, en otras palabras, usted comienza a leer cualquier porción de la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo ilumina su mente. Usted está verdaderamente meditando con el Señor en su devocional personal, a solas con Dios, y te dice, wow. Y no, como dice
Lucas 24, 27. Los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús. Cristo había resucitado entre los muertos. Y ya tenía, él duró, ¿sabe que él duró 40 días después que resucitó? Él no se fue de una vez, duró 40 días. Y se apareció aquí, se apareció allá. Se apareció, la última vez fue a 500 personas. Esa persona, 500 personas vieron a Jesús resucitar. Testimonio de la veracidad de su resurrección. Y cuando Pablo escribe, dice, algunos todavía están vivos. Algunos murieron, pero todavía quedan quizás algunos 200, 300 que todavía pueden decir, nosotros los vimos resucitados. Entonces, dice la palabra, entonces le decía Lucas 24, 27, que dice, él se le aparece y comienza a hablar con estos dos caminantes y le dice en un momento dado, dice, no le reconocían porque sus ojos estaban velados. Eso es muy importante que se haga. Los escribas y los fariseos no lo reconocían, sus ojos estaban velados. Hermano querido, si Dios no abre los ojos de nuestros ojos para salvación, eternamente perdido. Y siendo cristianos, siendo creyentes ahora, si Dios no nos abre los ojos en muchas áreas en nuestras vidas, no vamos a ver. Somos salvos, pero no podemos penetrar. Por la dureza de nuestro corazón, por nuestro enfriamiento, nuestra manera de ser. No hay fervor, no hay esa efervescencia por lo eternal. Él no va a revelar los secretos de Él, las cosas profundas de Dios a un negligente. Entonces luego viene y le dice, cuando finalmente me impacta que fue cuando partió el pan, fue que lo conocí. Cuando partió el pan, esa parte, y partió el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. 1 Corintios 11, bastante seco. Al partir el pan, porque partir el pan, ¿qué representa partir el pan? El pan representa su cuerpo y su cuerpo representa un velo. Mira ahí, el tabernáculo, ¿tú lo ves? Acá, por ejemplo, aquí había esta cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el templo, cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, representando que, en otras palabras, lo que impedía que el hombre tuviese acceso a Dios fue removido por medio de su muerte. Consumado o terminado está. Entren al reino de los cielos. Entonces dice, los caminantes de Emaús los reconocen de repente. Dice, quédate con nosotros, que se hace tarde. Y qué condescendencia. Él podría tener prisa de regresar a su del Padre y decir, ya terminé la obra, ¿qué voy a hacer aquí en esta tierra, en este chiquero? Quiero volar a la presencia de mi Padre. 40 días, hermano. 40 días. Se queda. Y no era necesario. Digo, desde el punto de vista de nosotros, ¿para qué? ¿Verdad? Ya lo había hecho todo. Ya como nosotros terminamos algo y arrancamos, no terminé. No, pero él no, ¿qué amor? Y él le dijo, quédate con nosotros. Y no éramos discípulos, y se quedó con ellos, y comió con ellos. Y luego, cuando finalmente se desaparece, como quien dice, era el Señor. Fueron allá. Tus palabras, lo que le dijo, y tus palabras, lo que le dijo, fueron por gozo y alegría del corazón. Y ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Las escrituras están cerradas a no ser que Dios las abra.
Padre, te oramos, te bendecimos y te exaltamos. Y te damos gracias palabra de vida por tu es misericordia. y las palabras. Tú eres el que reina por siempre, por todos los siglos. Gracias, Tus voces son tus palabras, Dios. Gracias por esas palabras y gracias por la palabra que a vida eterna conlleva. Gracias, oh Dios, Padre, por ella. por tu amor para con nosotros, tu Sí, condescendencia, Señor. revelarte, hablarnos, Gloria a tu nombre. comunicarnos, Padre. Santo tú eres. Te damos gracias, Padre, Aleluya. por estar con nosotros, por ayudarnos, por instruirnos, por enseñarnos. A ti, oh Dios, a ti, Señor, sea toda la exaltación, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.